Bueno, ahora lo que vamos a ver es el efecto de la ingesta sobre la secreción ácida. La curva marrón oscura muestra el volumen de nutrientes ingeridos. La ingestión de nutrientes, que se ve aquí, que va aumentando, causa un descenso significativo en la concentración del ácido presente en el estómago. Aquí se ve en marrón oscuro. Pero la curva verde nos muestra en el periodo de ingesta la secreción de protones aumenta considerablemente. El descenso de la curva marrón oscura muestra el abandono del quimoácido desde el estómago al duodeno y se observa que cuando este va descendiendo, el abandono del quimoácido al duodeno desde el estómago, la secreción de ácido, los niveles que van aumentando, corresponde también al aumento de la curva marrón clara que nos está diciendo la concentración de protones que hay en el estómago que va aumentando, Cuando el quimoácido abandona totalmente el estómago, o los niveles son muy bajos, podemos ver que la concentración de protones en el estómago iguala a los niveles previos a la ingesta. Una de las conclusiones que podemos sacar de estas curvas es que el alimento en el estómago actúa como un buffer, neutralizando la concentración de protones o el ácido presente en el estómago. En la fase cefálica, estímulos sensoriales previos a la llegada de los nutrientes al estómago activan el núcleo motor dorsal del vago en el tronco del encéfalo, por lo que el nervio vago envía señales vía acetilcolina al estómago, activando la secreción ácida directamente en las células parietales e indirectamente activando las células tipo enterocromafines y las células G e inhibiendo las células D. Los estímulos cefálicos pueden ser estímulos de aspecto, de olor y sabor de los alimentos que involucran neuronas superiores. En la fase gástrica de la secreción ácida gástrica se producen tres eventos fundamentales que van a mediar esta secreción ácida gástrica. La primera es la presencia de alimentos en el estómago, en el cual produce una distensión gástrica, en el cual hay receptores por los cuales activan dos reflejos, un reflejo vagal y otro reflejo local de las neuronas entéricas, en el cual activan las células parietales, las células G y las células tipo heterocromafines, que no se ve aquí en la diapositiva. Por otra parte, la presencia de productos de la digestión proteica por las pepsinas, que son los péptidos y aminoácidos, estimulan la producción de gastrina por las células G. Y el tercer evento que va a condicionar la secreción de ácido clorhídrico es la activación de las células D, que esto ocurre cuando hay aumento de ácido clorhídrico, en el estómago, en el antro y también en el cuerpo. Estas células D producen somatostatina que inhiben las células parietales, inhiben las células G e inhiben las células tipo enterocromafines, disminuyendo la secreción ácida gástrica. Bueno, ahora vamos a ver la fase intestinal de la secreción ácida gástrica, que en esta fase se produce entre un 5 o 10% de la secreción ácida gástrica total en la tercera fase, y de las dos fases es la más débil en el estímulo para la secreción ácida. Los productos de digestión que llegan al duodeno estimulan la producción de gastrina por células del duodeno, las células G, que tienen un efecto similar a la gastrina estomacal en la estimulación de la secreción de las células parietales de ácido clorhídrico.
También hay otras células enteroendocrinas que liberan hormonas llamadas enteroxintinas, que no se sabe muy bien el origen y el tipo de células endocrinas que lo están promoviendo, pero las han agrupado como enteroxínticas. Y en tercera instancia, la absorción de aminoácidos en el intestino lleva mecanismos por los cuales las células parietales son estimuladas para la secreción de ácido clorhídrico. Los mecanismos aún no se conocen bien. Por otra parte, en la primera porción del duodeno habíamos hablado que las proteínas estimulan la gastrina, pero también en la segunda porción del duodeno, material ácido y la hiperosmolaridad estimulan células enteroendocrinas que liberan secretinas, hormonas HIP, enteroglucagón, que inhiben la secreción de ácido clorhídrico, que tienen una función muy importante. Finalmente, las grasas, a través de la estimulación de las células que producen colecistoquinina, esta colecistoquinina, cuando llega por circulación al estómago, estimula las células D que liberan somatostatina, y la somatostatina ya sabemos la acción que tiene, entre ellas la inhibición de la gastrina, pero también, bueno, la inhibición de las células tipo heterocromafines y la inhibición directa de las células parietales. Con respecto a la secreción basal de ácido clorhídrico, que lo podemos ver en el periodo interdigestivo, en realidad es una secreción basal muy pequeña de ácido clorhídrico y el pH puede variar entre un pH 3 a 7. También la secreción basal de ácido clorhídrico lo podemos encontrar en los ritmos circadianos, que es máximo entre las 9 y las 12 y un mínimo entre las 5 y las 9 horas. La secreción basal de ácido clorhídrico puede ser mayor en el hombre porque hay una mayor masa de células parietales, es regulada por la vía vagal y aumenta por el estrés. Ahora vamos a hablar de otra secreción gástrica, el pepsinógeno por las células principales. El pepsinógeno y la pepsina en su estado activo es una endopeptidasa que inicia el proceso de la digestión proteica en el estómago. La secreción de pepsinógeno por las células principales es inactiva y requiere de un pH determinado ácido para que el pepsinógeno se pueda convertir en pepsina y esté en una forma activa. Cuando el pH baja a menos de 5, espontáneamente se activa el pepsinógeno. Cuanto más ácido sea el pH, más rápido el pepsinógeno se activa a pepsina. Esto sucede cuando el pH es menor a 3. Entonces el pepsinógeno en un medio ácido, como es en el estómago, se puede clivar el extremo amino terminal, que es como un capuchón, en el cual está el pepsinógeno inactivo. Ese capuchón que está en el extremo amino terminal es clivado y el pepsinógeno entonces está en su forma activa en forma de pepsina. Ahora, la pepsina también tiene propiedades autocatalíticas, en el sentido que la pepsina puede activar pepsinógeno. Bueno, la pepsina puede trabajar en forma óptima entre un pH entre 1,8 y 3,5. ¿Cómo se regula la secreción del pepsinógeno? El estímulo vagal colinérgico, tanto cefálico y oral como gástrico, y acá también interviniendo neuronas locales, promueven tanto la liberación de ácido en las células parietales, como así también la liberación de pepsinógeno en las células principales. La secretina, también liberada en las células S del intestino, estimulan la liberación del pepsinógeno.
Si bien la pepsina digiere las proteínas en el estómago, la digestión importante de las proteínas ingeridas ocurre con las enzimas proteolíticas presentes en el intestino. Pero se cree que las peptonas optimizan la secreción gástrica. Como se dijo antes, las peptonas estimulan a las células G antrales liberando gastrina. Y como la gastrina estimula la secreción ácida por las células parietales, las peptonas favorecen la secreción ácida gástrica en la respuesta a una comida. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la barrera mucosa. El moco o mucus y el bicarbonato protegen la superficie de la mucosa gástrica de la acidez y pepsinas. Esa protección es una verdadera barrera de mucosa gástrica que previene descoloraciones producidas por el contenido gástrico. La secreción de mucus produce un gel de aproximadamente un grosor de 2 milímetros, que se observa acá en color marrón, que contiene bicarbonato, lo que separa de forma efectiva de los protones secretados. El entorno separado de la barrera mucosa, por lo tanto, contiene un pH igual a 2, proveniente de las secreciones ácidas de las células parietales, mientras que la superficie celular se mantiene en un pH 7, a pesar de las secreciones ácidas. Ahora vamos a ir un poco más en detalle acerca de la barrera mucosa gástrica. La capa de moco está compuesta por mucina, fosfolípidos, electrolitos y agua. La mucina es una glicoproteína de alto peso molecular. Las propiedades químicas de los polisacáridos de la mucina generan esta viscosidad del moco que confiere en parte el rol protector contra el ácido, las pepsinas y el contenido gástrico. ¿Qué células secretan el moco? Las tres partes de la glándula, es decir, la superficie, el cuello y la base, secretan mucina, aunque pueden diferir en el estado ácido-base de la misma. Vale decir que son células mucosas en estas tres capas. Como dijimos anteriormente, pero remarcamos nuevamente que la capa de gel mucosa protege contra sustancias dañinas como el ácido, las pepsinas, pero también ácido biliar proveniente de las secreciones biliares desde el duodeno, el etanol y también posibles escoriaciones de nutrientes. Con respecto a la regulación de la secreción de moco, podemos decir que es permanente, dados los constantes daños a la mucosa. Con respecto a la secreción de bicarbonato, esta ocurre en células mucosas de la superficie de la glándula. El bicarbonato secretado queda atrapado entonces en la capa de gel mucosa, y es así como el pH de la capa es alrededor de 7. ¿Cuál es el origen del bicarbonato? Se propone que es extracelular y se transporta a la célula a través de un cotransporte sodio-bicarbonato en la membrana vasolateral que luego es liberado a la capa mucosa apical por mecanismos que no se conocen bien. ¿Cuál es la regulación de esta secreción? No está muy bien estudiado, pero se supone o se sugiere que es estimulado por estímulos colinérgicos vagales. Entonces, el rol del bicarbonato es de neutralizar los protones que logran difundir a la capa mucosa, y la capa mucosa protege también de las pepsinas, dado que el bicarbonato lleva un pH 7 e inactiva irreversiblemente a las pepsinas. Entonces, la barrera de la mucosa gástrica la constituyen cierta impermeabilidad
al ácido en la membrana apical y las uniones estrechas de las células epiteliales que componen las glándulas gástricas. La capa de gel mucosa cubriendo la superficie de las células epiteliales. Y finalmente, en tercer lugar, un microambiente que tiende a ser alcalino por presencia de bicarbonato adyacente a la superficie de las células epiteliales.